Bueno, contando un poco cómo se palpa esa situación del triunfo de Trump en algunos sectores de la sociedad norteamericana. Creo que para algunos sectores intelectuales, académicos, Harvard, del otro lado de la Universidad de California y demás, es como una especie de vergüenza para ellos que Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Pero es la democracia, es el presidente de los Estados Unidos. Y además, seguro, Maxi, hay mucha gente descontenta. Ahí por Twitter empiezan a circular algunos videos de gente que va al Trump Tower, que es un edificio emblemático que queda en la Quinta Avenida, precisamente hecho por las empresas de Trump, donde se habla de miles de personas o de cientos de personas, depende del tweet, contando que la gente está llorando y diciendo no es mi presidente. Digamos, hoy recién que la gente está absorbiendo lo que pasó, empieza a hacer las primeras protestas. Hay que ver si son masivas, si son grandes, pero por lo menos hay mucha gente que está descontenta. Los indignados también. Hay indignados ahora del otro lado. Sí, ahora del otro lado, porque los indignados que verdaderamente se manifestaron el voto eran indignados que no salían a protestar, sino que fueron y clavaron el voto. Claramente. Nunca tenían manifestación política. Es más, algunos por ahí nunca habían votado. Por ahí está la primera vez o la segunda vez que votaron. Ya están con nosotros Sebastián Marit, que es analista de Research for Traders, un especialista que hace rato viene diciendo que iba a ganar Trump. Roberto Feletti, que es el secretario de Economía de Hacienda de La Matanza, ex viceministro de Economía. Está Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI y del Laboratorio de Políticas Públicas, y Rodrigo Álvarez, director de Analítica. Bueno, ahora quiero ver un poquito cómo impacta esto en la Argentina, más allá de lo que hablábamos con Redrado. Pero, Sebastián, para vos no es una sorpresa lo que sucedió. Correcto. Sí. Y vino bárbaro que Pablo hablase recién de Nueva York y llorando. Sí. Estados Unidos no es Nueva York, Miami, Chicago, Orlando, Disney, Los Ángeles, San Francisco. Estados Unidos es el 90% del territorio donde los argentinos y el resto del mundo no va cuando viaja a Estados Unidos. Y ese territorio, que es el 50% de la población, este año salió a votarlo a Trump. A Trump lo votaron por dos motivos. Uno, porque la identidad de Estados Unidos, de esa población, ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Y Obama aceleró ese cambio. Y segundo, ¿quién lo votó a Trump? Las zonas rurales y las famosas chimeneas que hablamos esta mañana. ¿Qué es chimenea? Toda la zona industrial, Michigan, Ohio, Pensilvania. Y hay un tema que nadie está hablando, es del lado de Hillary. Hillary tuvo menos votos afroamericanos y menos votos de los millennials. Si esa gente hubiese salido a votar, ganaba Hillary. Pero este año no fue. Entonces ahí está la clave, en pocas palabras, de por qué Trump hoy es presidente. Hay una visión también de que la globalización ha dejado a muchos postergados en Estados Unidos, y que la dirigencia política norteamericana tradicional, ya sean en su momento los Bush, los Clinton o Obama, han propiciado mucho esa globalización, ¿no? Junto con Wall Street, junto con, no sé, Silicon Valley. Está esa idea también, ¿no? Y esta es mi opinión personal. En los últimos 30 años, Estados Unidos muy imperceptiblemente ha pasado de ser una economía capitalista, autosuficiente, cristiana e innovadora, que con un Estado que no está tan presente, a ser algo más socialdemócrata europeo, con un Estado presente y permisivo. Ese cambio imperceptible se aceleró con Obama. Por eso en el 2009 apareció el Tea Party, el primer síntoma de que algo estaba pasando con la identidad de Estados Unidos. El Tea Party creció, sigue creciendo, aunque no lo crean, tiene mucha gente en el Congreso, su candidato a presidente, Ted Cruz, no llegó a la presidencia. Por un discurso antipolítica. Exactamente. Los políticos se roban todo, están financiados por Wall Street, siempre benefician a los bancos. Exactamente, pero este año el electorado americano dijo, no quiero un político para conducir ese volantazo. Quiero a alguien que no esté en el establishment, que no sea político. Y lo dijo a Trump. Bueno, ¿cómo repercute esto en la Argentina? Feletti, Elizondo. ¿Alguna reflexión sobre la elección sobre Estados Unidos antes de...? Dos cosas que me parecen que es interesante ver. Primero, hay que ver si Trump lleva adelante el proyecto que dice el proyecto industrialista. Pero sí tiene factores objetivos para hacerlo. Estados Unidos emerge con ganancias de competitividad de la crisis del 2008 muy fuertes, sobre todo en la energía, y también en el avance tecnológico, y también en que efectivamente tiene salarios baratos, tiene condiciones objetivas como para plantar un proyecto industrialista, que antes no había. Tiene mucha ganancia de competitividad. Y el otro tema es que me parece que, no sé si es el fin de la globalización, yo creo que eso es muy complejo, pero me parece que es el fin de la tercera vía. Digamos, las dos potencias, Estados Unidos e Inglaterra, se suelen alinear. Reagan-Thatcher
liberalismo conservador, bueno, fueron las triunfantes de la Segunda Guerra, las triunfantes de la Guerra Fría, liberalismo conservador, ganamos la Guerra Fría, Clinton, Blair vienen con construir ciudadanía, sociedad de 2 velocidades, Clinton permite que alguien se compre una casa y la pague en 120 años, qué sé yo, hay esa búsqueda y estratifica la sociedad. Y me parece que acá viene un proceso, en el Brexit y en el triunfo de Trump, que eso no va más. Queremos volver a vivir una sociedad integrada, con cierta igualdad de oportunidades. No sé si eso es viable. Hay condiciones para un proyecto industrialista en Estados Unidos que antes no había, sobre todo por la ganancia de competitividad que tuvo después del 2008. No, a ver, para explicarle a la Sale gente, fortalecido Estados Unidos de la crisis del 2008-2009, claro, sobre todo en energía. Si lo lleva adelante Trump o no, eso no lo puede decir nadie. La pregunta es si Ford, General Motors, la industria tradicional de Estados Unidos puede producir mucho más ahí y menos en el sudeste asiático, que hoy le sale mucho más barato. Tiene energía barata, tiene un vector de competitividad muy importante que es la energía. O en países latinoamericanos. Bueno, Marcelo Elizondo, ¿cómo ya está? Trump era claramente la apuesta menos pensada para el gobierno de Macri. De hecho, hoy entre Malcorra y Macri tuvieron que salir a recalcular un poquito el discurso de la Cancillería. Macri se sentó hoy en gabinete con Malcorra al lado, mostrando que respalda a su canciller. De hecho, se habló toda la mañana, todos los martes, en la reunión de gabinete, perdón, los miércoles, uno de los temas que se trató es un análisis de por qué terminó ganando Trump, y después, si querés, te cuento más en detalle, pero la idea era que en el primer día, por lo menos, de la victoria de Trump, Macri no lo llame a Trump. De hecho, es raro que, obviamente el presidente de México ya lo llamó, trascendió la foto de Peña Nieto, pero es raro que Macri en el primer día no haya intentado ni siquiera llamarlo. Bueno, están armando la foto para mañana, pero no hay un apuro muy grande del gobierno de salir a mostrarse muy pro Trump. Después te cuento la historia de por qué y cuál es la interna que hay, pero es parte del tema. De todas maneras, Maxi, a mí me parece que está claro que hay una reacción de un sector que se ha sentido postergado en los Estados Unidos. Estados Unidos ha pasado de ser un país industrialista a ser un país de servicios. En Estados Unidos el 80% del PBI son servicios. Estados Unidos es extremadamente superavitario en el comercio internacional de servicios y es deficitario en el comercio internacional de manufacturas. Por lo que ahí hay postergados, perjudicados que están reaccionando. Ahora, yo creo que el triunfo de Trump se explica por lo que aquí ha sido dicho principalmente, pero también por algunas otras razones. Es parte también de la globalización. Claro. Hoy Google o Facebook son empresas que por valor bursátil valen mucho más que, no sé, que las automotrices. Que las energéticas, de todas las empresas. Entonces, entre las 6 principales empresas en el Dow Jones, sí, hay solo una energética y 5 son de la nueva economía. Hace 10 años eran 3 y 3. Por lo tanto, claramente hay una modificación en términos de quiénes son los grandes actores. Y esto ha beneficiado a esa economía de los servicios. Economía de los servicios que se sube a la ganancia de la globalización, obviamente en Google, en Facebook y demás, son todos empleos bien remunerados, pero con otra calificación totalmente distinta. Claro. Exactamente. Totalmente distinta a la de estos trabajadores que han quedado desplazados y que fueron a votar por Trump. De todas maneras, las principales razones por las que ganó Trump han sido dichas, pero yo creo que hay algunas otras que son marginales, pero que influyen. En primer lugar, también a Donald Trump lo votaron las minorías religiosas protestante y católica, en contra de las posiciones más liberales de Obama. También Donald Trump ha logrado, cosa que se preveía que no iba a ocurrir, volver a conformar la confluencia republicana. El Partido Republicano es una extraordinaria maquinaria de poder. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, el Partido Republicano ha ganado 10 elecciones, una más que el Partido Demócrata. Si uno logra esa confluencia, tiene más posibilidades de ganar. Hillary no pudo hacerlo con el Partido Demócrata. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de factores que explican el triunfo de Trump, además de esos postergados del cambio de matriz productiva. Vuelvo a este tema, ¿no? Porque en Estados Unidos hay una preocupación muy grande, bueno, cuál va a ser la posición respecto a cuestiones que tienen que ver con los derechos civiles. Además de, hoy estuvo en la discusión entre México, obviamente, si le va a construir el muro y le va a hacer que lo pague México o no, ese tipo de cosas que parecen un tanto descabelladas, pero después están las discusiones si va a haber un Trump que cercene muchos derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Hay una larga lista de exabruptos que ha tenido durante la campaña. Comentarios sobre el muro. Sí. En el 2006, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Secure Defense Act, que es poner un alambrado potenciado, por así decirlo,
con la frontera con México. En ese momento Hillary Clinton votó ese alambrado. Es decir, el muro o el alambrado es ley de 2006, no es idea de Trump. Trump lo que dice es, yo me pongo un alambre, pongo un muro y luego para México. Es decir, no es una idea nueva de Trump, viene de hace tiempo ya. Por eso hay que entender bien que las ideas de Trump no son de él, igual que la inmigración musulmana. Carter lo hizo ya anteriormente con la crisis de los rehenes. Y Eisenhower cerró toda la inmigración después de la Segunda Guerra Mundial, por un tiempito. Entonces, no es algo nuevo lo que dice Trump. Por eso hay que entender que las propuestas de Trump llegaron muy profundamente a cierta parte del electorado Es decir, americano. puede ser que ahí Trump sí avance. Ahí seguro va a avanzar porque si no, no se va a reelecto. Es decir, en el corto plazo avance, que genere verdaderamente problemas para México, para la inmigración y demás, pero en los temas económicos por ahí los deje más para adelante, digamos. Y eso no lo sabemos, ¿no? No sé, muy difícil de predecir. Muy difícil. Yo creo que hoy tenés más preguntas que respuestas. Y A ver, creo que es más cómodo trabajar sí. en los temas de inmigración que en los temas comerciales y económicos, eso está claro. Mira, yo lo que creo es que hay muchas dudas, pero lo cierto es que la certidumbre que tenemos hoy en el corto plazo es que muy probablemente el gasto en Estados Unidos vaya a aumentar, sobre todo enfocado en infraestructura, que tal vez haya más resistencia de la que Trump piensa en bajar los gastos sociales, como el Obamacare, con lo cual la visión del mundo financiero es que vamos a Estados Unidos, a un escenario en Estados Unidos con un déficit mayor. Y Un poco lo que decía Redrado, Exactamente. tasa de interés más alta. Tasa de interés más alta. La política exterior en relación al comercio no está tan claro y ahí hay un frente de conflicto porque, digamos, obviamente subir las restricciones comerciales a China no va a ser fácil y no hay, digamos, ahí hay un frente en el que podemos tener dificultades y un escenario global mucho más incierto. Y en lo que respecta a la Argentina, la verdad es que el comercio con Estados Unidos no es demasiado frondoso como para preocuparse directamente por el canal comercial. Sí me parece importante analizar y pensar en un escenario donde la Argentina va a enfrentarse a un costo de capital más alto. Yo no creo que se cierre la ventana de financiamiento y esto es importante. Creo que la Argentina el año que viene va a seguir teniendo una lluvia de dólares a un costo marginal más alto. Está Luis Montes, que es estratega del Partido Demócrata, está en Nueva York, ayer estaba en el búnker de campaña de Hillary Clinton. Luis, buenas noches. Tengo poco tiempo porque tengo 5 personas aquí en el piso del programa y estoy sobre el final del programa y quiero que puedan participar un poquito más aquí en el piso, pero quería hacerte simplemente una pregunta. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido tomado esto en Nueva York por parte del Partido Demócrata y en general por todo el sistema político? Realmente hay mucha gente sorprendida, hay mucha gente que todavía estamos tratando de encontrar respuestas a muchas de las interrogantes. Deja un gran vacío en el Partido Demócrata, en el liderazgo del Partido Demócrata. Creo que hay también muchas preguntas de parte del establishment político. Creo que sí ha habido una corrección en los mercados, que a pesar del declive que hubo ayer en la noche, creo que ahora ya eso va corrigiendo poco a poco, pero sí en el ámbito político hay todavía mucha interrogante. Tenemos básicamente quién va a ser el nuevo líder del Partido Demócrata está todavía por verse. Luis, simplemente una pregunta. Hay algunas manifestaciones ahí en este momento, se estaban viendo las imágenes ahí frente a Wall Street. ¿Esto puede de alguna manera multiplicarse o repetirse? Sí, de hecho es en la zona de Union Square, que es en la zona de la Universidad de Nueva York, en NYU. Sí. También enfrente de la Torre Trump, donde ya se están... creo que eso simplemente se va a dar más seguido. Creo que hay mucho descontento en la base demócrata y en la base liberal del partido. Y ahorita lo que se está viendo, y los liberales tendemos a ser bastante bulliciosos, entonces yo creo que eso se va a dar mucho más seguido. Luis, gracias. Luis, cuando habla de liberal, son progresistas, liberals en Estados Unidos, que son el partido demócrata. Bueno, ¿qué pasa con Macri y Trump? A ver, hay un dato que tengo, Maxi, para sumar antes de contarte la historia, es que posiblemente mañana Macri termine
llamando a Trump, digamos, Sí. están armando Sí. la reunión en estos momentos. A ver, Macri y Trump se conocen de los años 80. Vos sabés que Macri, antes de ser político, era empresario, trataba de seguir el camino de su padre, trabajaba en Sogma, en Sideco, y uno de los primeros negocios que le toca hacer a Macri, que es una historia muy divertida, es negociar un megaproyecto de construcción en Manhattan, en Nueva York. Se junta con Trump, empiezan a hacer negocios, se habla ahí de que en algún momento Macri firmó incluso un cheque por 100 millones de dólares. La realidad es que avanzaron bastante las negociaciones, eran 8.000 viviendas, un proyecto muy grande sobre un terreno ferroviario, y en un momento Macri lo termina convenciendo a Franco de que estaban avanzando las negociaciones, jugaban al golf juntos, se iban de joda, para decirlo técnicamente, Sí. y en un momento Trump se va del negocio y lo deja solo a Macri, y desde ese momento, los 80, Macri de 20 años, Macri siempre terminó diciendo que la relación que tenían, por más que era buena, era áspera porque empezaron una amistad, te podría decir que tiene una amistad, con una falencia en la cual Trump termina estafando de alguna manera a Macri. ¿Esto es algo que va a impedir que hoy tengan una buena relación? No, pero se conocen desde muchos años, hicieron negocios, siempre se visitaron. De hecho, dicen que Trump, alguno de los primeros negocios que hizo en Argentina fue gracias a Macri, tuvo un par de casinos privados. Dicen que Franco Macri, el padre de Macri, terminó llevando a Trump a Punta del Este. También hay algunos que creen que a través de una marca ahora Trump va a hacer algunos negocios acá en la Argentina. Pero la realidad es que, si bien hoy trascendió que Macri mandó a tender puentes con Trump, la relación que tenía Macri con Obama, vos sabés que se juntaron 4 veces. Sí. Dicen algunos que Macri incluso whatsappeaba a Obama, yo imagino que había algunos mecanismos de seguridad, no es la misma que va a tener con Trump, pero están tratando de empezar a aceitar las relaciones, porque por más que para Trump Argentina no sea importante, para Macri tener una buena relación bilateral con Estados Unidos es sumamente importante. A ver, estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Del impacto y de cómo podía afectar la relación bilateral. Yo no subestimaría el canal comercial, digo, a ver, insisto con que es viable que avance. De hecho, Estados Unidos el año pasado demandó un 3% menos de manufacturas. A un país que tiene el 38% de la demanda global, 3 puntos es mucho. Si se disloca el comercio internacional, yo creo que Argentina, por rebote de China, que es uno de sus principales socios, Brasil, que es el otro, la Unión Europea, si hay tensiones, si hay extensión de las devaluaciones, por ahí en China, creo que va a afectar la capacidad de Argentina de colocar sus productos. Y el otro punto, que es el canal financiero, yo creo que la abundancia de dólares va a seguir existiendo, salvo que, no sé, que Trump haga lo de Reagan, una tasa de interés altísima, que succione, que no creo que lo haga. Sí le va a impactar. Que entre en una guerra comercial con China y que China le venda todo lo bueno del tesoro norteamericano. Bueno, ahí hay una gran no, eso no creo, pero hay una gran discusión sobre el tema comercial. Estados Unidos está bajando la demanda global y eso impacta en el comercio internacional. De a poco, pero ya ocurrió el año pasado porque tiene más competitividad, es una economía que surgió más competitiva de la crisis. Miren cómo lo tomó el mundo, los distintos líderes mundiales cómo tomaron el triunfo de Trump. President-elect Trump, my friend, congratulations on being elected President of the United States of America. You are a great friend of Israel. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Les États-Unis constituent un partenaire de tout premier plan pour la France. Et ce qui est en jeu, c'est la paix, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la situation au Moyen-Orient, ce sont les relations économiques et c'est la préservation de la planète. Мы внимательно следили за этой кампанией. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла, а господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo, así que grabala bien. ¡Socorro! Mujica, ¿no? Porque de alguna manera expresa la visión del mundo, de lo que está ocurriendo con Trump. Aprovecho, el INDEC dio 2,9% de inflación ahora en octubre. Está la discusión, la economía no arranca, el Banco Central ayer evidentemente empezó a sentir la presión política, porque la verdad que tenía los mismos datos de inflación que tenía la semana anterior, y la dibujó y dijo, bueno, bajamos la tasa de interés porque ahora hay menos expectativas inflacionarias. No mucho tampoco. No bajó mucho, pero por lo menos dio un gesto que no venía haciendo. Hay mucha presión en el gobierno para que la economía arranque. Creo que a los brotes verdes hay que ponerle fertilizante. Y los fertilizantes hoy son bajar la tasa de interés en forma más agresiva.
y por otro lado que la obra pública de una vez empiece a arrancar. La verdad que viene muy frenada, el gasto va a acelerarse en los próximos meses, pero sin esos dos componentes creo que el despegue va a ser muy lento. Hay riesgo del sector externo para mí con el triunfo de Trump para la Argentina, no inmediato, no es que mañana, pero hay riesgo del sector externo. Yo creo que el gobierno debiera revisar su política en el sector externo. Le fue bien, creo, en el blanqueo local, digamos, en los dólares, eso creo que estuvo bien. Esperemos que tenga éxito también en el blanqueo. Claro, hay un interrogante respecto a Estados Unidos, eso, ¿no? Yo tendría dudas. Los que tienen de, la plata en Estados Unidos piensan que Trump tendría dudas sobre el sector externo. Una protección, digamos, para... El gobierno tiene que revisar su política. Maxi, una cosa que creo que hay que agendar es, dentro de la política de inserción productiva, más allá de la financiera y en particular comercial, hay que ir más a los emergentes. Claramente el mundo desarrollado va hacia el proteccionismo. Yo creo que con Trump va a ser más moderado de lo que creíamos, no va a ser radicalizado, pero es una posición más proteccionista, más endocéntrica en todo caso. Si la Argentina quiere acceso a mercados, hay que pensar en Asia-Pacífico, en el norte de África, en algunos emergentes latinoamericanos, ahí va a ser más confortable. El mundo desarrollado mira hacia adentro. Estamos cerrando, Lucas, políticamente, bueno, mañana Macri, ¿qué hace? Mañana es muy probable que Macri agarre el teléfono, como hizo hoy Peña Nieto, el presidente de México, se saque una foto llamando a Trump, lo salude formalmente e inaugure así una relación un poco más amistosa de la que viene teniendo con Trump en estos últimos años. Hay que ver, porque hoy la idea del gobierno no fue hacerlo rápido. Hay otras intenciones y hay otros intereses de países más cercanos. Un dato de color. O sea, es que durante la campaña de Trump, además fíjate que lo que ha sido siempre una discusión de campaña política en la Argentina ha dividido oficialismo-oposición, que es el alineamiento con Estados Unidos. Sí. Si te alineabas o no con Estados Unidos. Hoy en general eso no se le cuestiona mucho al gobierno, digamos, porque bueno, si se alineaba con Obama está bien. Y ahora si tratan de restablecer algún vínculo con Trump, veremos, está bien. Digamos, pero hoy no es una cuestión de discusión política como si lo fue en el pasado, si te alineabas o no con Estados Unidos, si tenías conversaciones con Estados Unidos. Es que en otro momento lo primero que hubiera hecho Macri es llamar al presidente que acaba de ganar las elecciones. Yo me imagino, vos sabés que el gobierno es muy pillo en ese sentido y mide todo. Deben haber hecho alguna medición y les habrá dado que no conviene tanto o que no es tan conveniente para el gobierno filosóficamente y comunicacionalmente mostrarse cercano a Trump. De hecho, no le fue muy bien juntos en estos últimos años. Pero por lo que me cuentan, acá me están avisando, me están contando que seguramente mañana esté esa foto y si no, esta semana. Pero ya es un dato, digamos, que Macri no haya decidido en el momento llamar a Trump. Y el último dato, vos sabés que hubo un montón de artistas de los Estados Unidos que decidieron no apoyar a Trump, que habían anunciado que se iban a ir. Incluso Madonna había prometido que iba a dar sexo oral a quienes no voten por Trump. Ahora hay que ver qué van a hacer, porque ganó Trump. Estamos hablando de Madonna, que llamó hace muy poquito a la Resistencia, el protagonista de Breaking Bad, hasta Breaking Bad el más malo de todos. Todo Hollywood y las estrellas de Hollywood, es más, han planteado también el tema de pedir la visa para Canadá. Sí, claramente. No sé si es necesaria la visa o no, pero Samuel Jackson si gana Trump, decían me voy del país, me voy a un poco el efecto Menem, ¿no? Claramente. Y ahora la pregunta es si efectivamente Trump es Menem. Digamos que dijo una cosa en campaña y después hizo otra cosa distinta. En el caso de Menem, mucho peor, digamos, de lo que había dicho en la campaña. Quédense en Canal 26, que ya está llegando Clara Mariño con A Fuego Lento. Nos reencontramos mañana.